Dios les bendiga, mis estimados hermanos y hermanas. Muchas gracias por este momento en que vamos a poder compartir la palabra del Señor. Y seguramente usted y yo en algún momento hemos tenido a alguna persona afectada por esta pandemia. Todos en algún momento hemos hecho uso de la fe. La fe que se necesita porque necesitamos confiar en las personas, pero también necesitamos confiar en Dios. Siempre nosotros estamos empleando la fe para poder tener éxito en alguna cosa que queramos realizar. Y eso también me recuerda la fe de un hombre que quería escalar una montaña altísima. Este hombre quería llegar a la cima y él se preparó totalmente para todo. Se preparó con todo para poder alcanzar la cima. Sin embargo, cuando él iba escalando, no ocupó un momento para poder descansar, porque él quería llegar a la cima y él no iba a esperar muchísimos años. Se había preparado durante muchísimos años para poder llegar a esa cima. Y cuando él iba escalando, y escalando, hubo un momento en que se oscureció. Y él ya no visualizaba por dónde iba. Si iba llegando casi a la cima o iba a la mitad de la montaña. Entonces, se oscureció, ya no él lograba ver dónde estaba. Resulta de que en ese trayecto, uno de los arneses que él tenía se desprendió. E inmediatamente él cayó y venía a una gran velocidad y él en ese momento pensó que se iba a morir. Pero en eso, cuando él iba cayendo, inmediatamente algo lo frenó, que casi lo parte en dos. Y era esa seguridad que él había puesto. Había puesto unas estacas junto con los arneses en caso de que él pudiera caerse o se pudiera resbalar. Sin embargo, como él no sabía dónde estaba, ni visualizaba dónde estaba, entonces él dijo: Señor, sálvame, porque de aquí yo no creo salir vivo. Yo necesito que me ayudes porque creo que voy a morir. Al momento después de ese hombre decir esas palabras, él escuchó una voz que le dijo: ¿y tú crees que yo te puedo salvar? Y él dijo: por supuesto, Dios, yo creo que tú me puedes salvar de aquí y puedes evitar que yo muera congelado o muera estrellado. Entonces la voz de Dios le dijo: suéltate. Pero inmediatamente el hombre dice: ¿cómo? ¿Cómo me voy a soltar? Si yo me suelto de aquí, yo voy a morir. Pero Dios le dijo nuevamente: suéltate. Un grupo de rescate llegó cuando miró que este varón nunca se comunicó con los guías turísticos que había en el lugar, no sé, porque los guías sabían que había ido a ese monte, a esa montaña. Un grupo de rescate comenzó a buscarlo y lo encontró congelado, aferrado a una cuerda, firmemente sin soltarla. Lo halló muerto, aferrado ahí y congelado. La distancia que había entre él y el suelo apenas era de 2 metros. Este hombre, a pesar de que tuvo el temor de morir, pidió ayuda a Dios. Sin embargo, cuando él escuchó la ayuda de Dios, no tuvo fe en él. Lo que yo les acabo de compartir, esta anécdota, se relaciona con un mensaje que está en la palabra del Señor. Y lo vamos a leer. Eso está en Éxodo capítulo 19 del versículo 1 en adelante. Y se lo voy a leer. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Habían salido de Refidim, llegaron al desierto del Sinaí, acamparon en el desierto
y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Vemos a un pueblo de Israel, a un pueblo que es sacado de un lugar donde había pasado por muchísimos años en esclavitud. Vemos al pueblo de Israel que cuando Dios lo saca de Egipto, antes de eso primero el Señor mostró su poder para con el faraón. Primero ocurrieron las plagas de Egipto, luego después el faraón lo siguió, el Señor partió el mar rojo, pasó el pueblo de Israel, miró el poder de Dios. El poder de Dios manifestándose en su ayuda, en su auxilio. Hay un momento en que el pueblo de Israel comienza a cuestionar al Señor. Por ejemplo, si miramos los otros capítulos anteriores, vemos acá, primero hay un momento en que comienzan a decir: ¿por qué nos trajiste acá? Tenemos sed. Allá en Egipto por lo menos había agua, vamos a morir acá. Y Dios les dio agua. Después comenzaron a cuestionar: ¿por qué nos trajiste acá? Que no hay nada que comer en el desierto. Y Dios les dio maná. Entonces vemos acá a un pueblo que, viendo visualmente, físicamente el poder de Dios, aún así se atrevían a cuestionar a Dios, aún así se atrevían a decir como que Dios no estaba con ellos, como que los había abandonado. Ahora, a pesar de todo eso, Dios no los abandonó. Cuando tuvieron sed, les dio agua. Cuando tuvieron hambre, les dio de comer. Cuando el sol los quiso tostar, Dios los protegió con una nube, con una columna de nube. Cuando tuvieron frío, Dios los protegió con su calor, con una columna de fuego. Pero vemos aquí que el Señor los trae de Egipto al desierto del Sinaí. Una de las preguntas que yo me hago es: ¿por qué Dios los llevó a ese lugar? ¿Por qué llevó al pueblo de Israel? Primeramente, lo que tú debes entender es que Dios los saca de la esclavitud, pero Él los quiere llevar a una tierra prometida. Pero lo otro es que Dios quiere probarte qué tanta fe tienes en Él. Y vemos allí que cuando ellos tuvieron sed, en vez de decir: el Señor proveerá el agua, el Señor te va a dar el agua. El Señor nos va a dar el agua cuando tengamos sed. Tengamos fe en Él. ¿Qué es lo que hicieron ellos? No hicieron nada de eso. No, ¿por qué nos traíste aquí? Queremos hartarnos agua, tenemos sed. ¿Por qué nos trajiste acá? Vamos a morir en el desierto. ¿Y dónde está Dios? Está viendo que tengo sed, me estoy muriendo de sed y no nos ha dado agua. Cuando pasaron todas esas cosas, ellos decían, recordaban la esclavitud. En Egipto comíamos tal cosa. Comíamos carne, estaban las porras allí. En Egipto por lo menos teníamos agua, teníamos un techo de dormir, y aquí estamos a la intemperie en el desierto. Ellos recordaron su tiempo de esclavitud. Ahora vemos acá que están en el desierto.
Y en el desierto, humanamente en el desierto, nosotros pensamos humanamente, hombre, que hubiera sido al desierto. ¿Por qué me lleva Dios al desierto? Si en el desierto no hay nada. Muy cierto, no había nada. No había nada. Pero Dios hizo que de una roca brotara agua. Dios hizo que del cielo les cayera el pan. Pan que tenía todas las proteínas, tenía todas las vitaminas necesarias para que el pueblo de Israel subsistiera. Dios los estaba probando en el desierto. Salieron de Egipto y los llevó Dios al desierto, hasta el monte Sinaí, pero durante ese trayecto Dios quería saber qué tanto su pueblo lo amaba, qué tanto su pueblo creía en él. Ellos querían un Dios que inmediatamente les diera lo que se les antojara y que les aguantara todo lo que ellos querían decirle a Dios. Pero a veces no pensamos nosotros que lo que Dios nos da a nosotros es lo que necesitamos, no lo que se nos antoja. Ahora, leamos más adelante, en el versículo 19 de Éxodo. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciará a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y cómo os he traído a mí. Lo que Dios hizo por Israel está por encima de todo lo natural. Dios rescató a un pueblo porque ese pueblo ya había sido pactado por Abraham. Dios rescató al pueblo de Israel porque había promesas que Él había hecho por su pueblo Israel. Vemos ahí todas las cosas que hizo, como ya se las mencioné, Dios para guardar y proteger a su pueblo. Cuando el faraón los quería matar, Él abrió el mar rojo para que ellos pasaran y los protegió de que el faraón los eliminara toditos. Dice la palabra, aquí hay una metáfora que dice el Señor: y los tomé sobre las alas de águila y los he traído a mí. Los tomé con esas alas de águila. Los protegió el Señor allí no hubo nada quien los tocara. Los protegió el Señor y los trajo hacia su presencia. Hacia la presencia del Señor. Entonces, ¿qué vemos ahí? La preocupación de Dios por su pueblo. La dedicación de Dios por su pueblo. Porque el Señor sabía lo que el pueblo necesita. El Señor sabe lo que tú y yo necesitamos. Y en todo momento tuvo Dios con el pueblo de Israel. Entonces vemos acá la misericordia de Dios interminable. Vemos acá el amor eterno de Dios manifestándose por su pueblo. Pero ahora viene el propósito de Dios. Porque todo lo que hace Dios tiene sentido. Dios no hace cosas sin sentido. Ahora, ¿qué pide Dios? Dice en el versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, ¿qué pide Dios? Ok, yo te saqué de las tinieblas y te traje a mi luz admirable. Yo te salvé de la esclavitud. Yo te salvé de la condenación eterna. Yo te traje. A Israel lo que hizo fue liberarlo de la esclavitud física, de la servidumbre.
Y después le dice el Señor, yo quiero que ustedes sean mi especial tesoro. Mi especial tesoro. Un reino de sacerdotes. Gente santa. Por eso yo los he llamado a ustedes. Por eso los rescaté. Porque quiero que sean mi pueblo escogido. Por eso el Señor, antes de decirle esas cosas, los había probado. Los había probado. Por eso el Señor los hizo pasar por ese desierto. Y ahora lo que pide Dios por Israel son 3 cosas. Un pueblo especial. Es decir, una gente, un especial tesoro. Es decir, que este pueblo solo iba a estar dedicado a agradar, a honrar, a santificar, a glorificar, a servir para el único Dios verdadero. Ahora le dice reino de sacerdotes, siervos que iban a servir para honra y gloria del Señor, que iban a convertirse en sacerdotes para el servicio del tabernáculo. Pero también después le dice, yo quiero una de las cosas más difíciles para el ser humano, yo quiero que ustedes sean santos, santos, un pueblo santo, apartado. Vemos acá el llamado muy serio de Dios. Vemos acá el propósito específico de Dios. El Señor hubiera hecho esto, los hubiera liberado y ya le hubiera dejado al pueblo de Israel que hiciera lo que ellos quisieran. Pero no era así. Israel había salido de Egipto, pero como que se les había olvidado que el que los había sacado era un poder que estaba por encima de todo. Pero el pueblo de Israel no quería actuar de esa manera. El pueblo de Israel no entendía a quién estaba refiriéndose. Creían que era cualquier Dios. No entendieron que era el Santo de Israel, el Dios Todopoderoso, un Dios misericordioso también, porque a pesar de que ellos se quejaron en contra de Dios, lo cuestionaron, Dios les respondió. No los dejó morir de sed, no los dejó morir de hambre, no los dejó morir de calor, no los dejó morir de frío. Y cuando están en el desierto del Sinaí, ahí donde se había manifestado el Señor a Moisés, ahí el Señor les dice por qué los había llevado a ese lugar. ¿Cómo respondió Israel? ¿Cómo debía responder Israel a este llamado? Dice el versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Que el pueblo está respondiendo, ustedes dirían, como Dios esperaba. Yo aquí veo una lectura que el pueblo de Israel está respondiendo como Dios quería. Pero aquí es la pregunta, ¿entendió Israel cuando decidió decirle sí a Dios? Hasta el momento, si vemos los antecedentes, todavía no habían entendido el pueblo de Israel. Es decir, esta decisión no es producto de algo que, sí, inmediatamente yo digo que sí. No, esta decisión que está haciendo el pueblo de Israel es porque ya pasaron por la experiencia. Pasaron que cuando Dios los sacó de Egipto, aún así los persiguió su enemigo. También esto es el resultado que cuando iban en el desierto se quejaron y cuestionaron, inclusive hasta maldijeron por el lugar donde estaban. Este es un sí por lo que les había pasado. Este es un sí por lo que Dios les había demostrado.
Ahora, lograron diferenciar, también otra pregunta, lograron diferenciar los líderes entre el Dios que querían y el Dios que necesitaban. Es la pregunta que usted y yo nos deberíamos hacer. Ellos lograron diferenciar. Todavía no conocían a Dios. Les faltaba más por conocerlo. Pero lo que el Señor necesitaba de ellos era fe. Fe, hermanos. Fe, hermanas. Es lo que Dios necesita de nosotros. Que aprendamos a confiar en Él cuando estemos en crisis, cuando estemos en necesidad, cuando estemos en enfermedad, cuando estemos preocupados, cuando veamos que los días para nosotros son oscuros en vez de ser días claros, días hermosos. Otra pregunta, ¿logró diferenciar el pueblo entre el Dios que querían y el Dios que necesitaban? Ellos querían un Dios de inmediato, tengo esto, dame, tengo esto otro, dame esto. Pero no se habían dado cuenta que el Dios que necesitaban era un Dios que les iba a dar no lo que ellos querían, sino lo que necesitaban. Es decir, necesitaban ellos un Dios que los probara. Ellos no querían un Dios que los probara. Ellos querían un Dios que les diera todo lo que ellos querían, sin que Dios les dijera nada. Pero el Dios que ellos necesitaban era un Dios que los probara, porque eso necesitaban. Y eso necesitamos muchísimas veces nosotros. Necesitamos que Dios nos pruebe. Pero la mayoría del cristianismo no quieren nada que los pruebe. Casi la mayoría de los cristianos no quieren que Dios los pruebe. No quieren que los lleve al desierto. No quieren pasar la prueba. Me recuerda una parte del apóstol Pablo que dice: de aquí en adelante nadie me diga nada, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Nos podríamos hacer una pregunta: ¿cuántos de nosotros tenemos las marcas del Señor Jesucristo? Necesitamos un Dios que nos esté probando. Pero el pueblo de Israel no había entendido eso. Ellos querían un Dios que no los probara. Ellos querían un Dios que les diera todo lo que ellos se les antojara, que les aguantara y les tolerara todito, y Dios no les dijera nada. Y tampoco los exhortara. Otra pregunta: ¿creer por fe o por vista? Hasta el momento Israel había creído por vista. Miraron las plagas de Egipto, cómo afectaron a sus enemigos. Luego vieron cómo se partió el Mar Rojo. Luego vieron que una columna de nube los protegía del sol. Luego miraron que por las noches que hacía frío en el desierto, una columna de fuego los calentaba. Luego vieron que salió agua de una roca. Pero no fue producto de que ellos dijeron: Señor, no importa que nos estemos muriendo de sed, nosotros estamos seguros que aquí no nos vamos a morir de sed. Confiamos en ti, Señor. No hicieron eso. No, porque nos trajiste aquí al desierto, nos vamos a morir de sed. Y Dios les dio agua, pero no fue producto de su fe. En algún momento Moisés les dijo, no me acuerdo el pasaje que les dijo Moisés, porque Dios los iba a exterminar a todito, y le dijo Moisés: Dios, no hagas eso. Jehová, no hagas eso. Porque ¿qué van a decir? El Dios de Israel los llevó al desierto solo para que se murieran. Ese es el Dios de Israel. Moisés apeló por el pueblo. Y Dios tuvo misericordia de su pueblo. A pesar de su rebeldía.
a pesar de sus quejas, Dios tuvo misericordia al pueblo de Israel. Meditando todo esto, reflexionando sobre este pasaje de las Escrituras, ¿qué tanto estamos demostrando agradecimiento con Dios por librarnos de la esclavitud del pecado? ¿Qué tanto estamos haciendo nosotros por la obra del Señor? ¿Qué estamos haciendo nosotros de forma individual para mostrarle agradecimiento al Señor? Porque yo estaría perdido en mis delitos y pecados. Usted también estaría perdido en sus delitos y pecados. ¿Quién sabe dónde usted estaría si no fuera porque el Señor lo miró con amor y misericordia y lo sacó de esa tiniebla, de esa pudredumbre donde estaba, y el Señor lo sacó de allí y lo trajo y lo convirtió en una nueva criatura? Pero después de esto, ¿qué hemos estado haciendo? Para su honra, para su gloria. ¿Qué tanto servicio hemos mostrado en la iglesia? A estas alturas estoy siguiendo a un Dios que yo quiero que sea como yo quiero. ¿O estoy siguiendo a un Dios que necesito? O sea, un Dios que Él responde a lo que Él, a su voluntad, a lo que Él ve que yo necesito. No es un Dios que me responde a lo que a mí se me antoja. ¿Estoy siguiendo a ese Dios, el Dios de las Escrituras? ¿O estoy siguiendo a un Dios de un evangelio acomodado, de un evangelio distorsionado, o que yo mismo lo he distorsionado? En realidad, anhelo de Dios ser su tesoro, lo más valioso para Él, o me estoy cansando de esta vida cristiana. Yo estoy anhelando ser especial tesoro de Dios. Yo me estoy enfocado en cómo glorificarlo, en cómo honrarlo, en cómo servirle, en ir a donde Él me mande, donde Él me quiera usar. ¿Estoy haciendo yo eso? Para demostrar que soy su especial tesoro. Para demostrarle que el Señor no perdió su tiempo en mí cuando me trajo a su gracia, a su favor, a sus pies. Hoy ya estoy cansado de la vida en Cristo Jesús. Ya me estoy cansando de esto de ser santo. Ya me estoy cansando de buscarlo en oración, buscarlo en su palabra. Ya me estoy cansando de ayudar a mi prójimo, de servir a la iglesia, de servir a esta sociedad, de servir a mi país como cristiano. ¿Me estoy cansando de eso? Porque si lo estoy haciendo, entonces me he salido del camino estrecho. Y tal vez nunca te habías hecho estas preguntas. Y si ya te la habías hecho, ¿cuándo vas a responder? Porque la fe sin obra es muerta. Y una última pregunta para concluir. En realidad entiendo el precio de lo que pide Dios en su palabra. En realidad entiendo lo que el Señor me está pidiendo, que quiere de mí, como le fue al pueblo de Israel, porque también el Señor quiere que yo sea su especial tesoro, quiere que yo sea su sacerdote. Él quiere que sea santo, pertenezca a ese pueblo santo, que Él quiere que su pueblo sea santo, y no ha cambiado Dios. No ha cambiado Dios. Él aún sigue esperando, porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y lo voy aquí a repetir como muchas veces lo he repetido. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos ponemos rebeldes, cuando nosotros nos desviamos del camino, cuando nosotros cuestionamos con dureza al Señor, ¿por qué el Señor no me contesta cuando yo le oro? ¿Por qué el Señor me pasa a mí? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué estoy en tal situación
económica difícil, porque esto, porque aquello, o cuando caemos de la gracia de Dios, nos desviamos del camino, la primera acción de Dios no es su ira, no es el látigo. La primera acción de Dios es paciencia, misericordia. La primera acción de Dios es de misericordia, de amor. Dios no nos deja caer su ira cuando estamos en esa situación. Lo que Dios hace caer sobre nosotros es su gracia inmerecida. Porque dice su palabra que cuando estábamos en nuestros delitos, más Dios muestra su amor para con nosotros, que cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Ya no siga buscando, hermano, ese Dios que usted quiere. No, ese Dios que usted quiere es un Dios carnal. Usted debe buscar el Dios que necesita. Y el Dios que necesita pide santidad. El Dios que usted necesita pide santidad. El Dios que necesita pide esfuerzo. El Dios que usted necesita y yo necesito pide fe. Fe. Como dice la palabra, nosotros andamos por fe, no por vista.